te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Buenas tardes, Fidel. María. Estamos ya dispuestos. Muy bien. Vamos a comenzar nuestra sesión de reflexión con una pequeñita oración. Abre, Señor, nuestros oídos y nuestro corazón a tu palabra, de tal manera que acojamos como tierra buena la semilla que quieres sembrar en nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hermanas, seguimos con nuestra reflexión con temas que igual son un poquito arduos, como he dicho, un poquito ásperos, pero que nos pueden abrir horizontes. Hay una frase que a veces citamos con mucho gusto del profeta Isaías, es del Isaías segundo, del Isaías de este tiempo. Ensancha los límites de tu tienda, ensancha los límites de tu tienda, porque con los años, con la rutina, tendemos a reducir los límites de nuestra tienda. Ensanchemos los límites de nuestra tienda. Incluso ensanchémoslos a la hora de leer la palabra. No nos reduzcamos a los textos que nos resultan, así lo decimos a veces, bonitos. No, este es un texto bonito, porque es un texto que nos resulta elocuente. Yo en mi larga vida de profesor de Biblia he aprendido que muchas veces un texto difícil, áspero, que se nos hace poco agradable, si uno tiene el valor de hincarle el diente, no se va de vacío, siempre es productivo. Y se convierten a veces en textos recurrentes, donde uno recurre con frecuencia a ellos, siendo así que no son muy agradables. Es que hoy a la tarde, por ejemplo, los textos que venimos leyendo de Ezequiel son una colección de textos difíciles y poco agradables. El que vamos a leer esta tarde es todavía peor, pero se puede leer de tal manera que al final redunda en beneficio espiritual, y eso es lo que intentaremos. ¿De qué vamos a reflexionar esta tarde? La ilusión de ser alternativos. Ser alternativos. ¿Qué nos pasa a los religiosos y religiosas? Que somos alternativos en materia religiosa, pero no lo somos en materia vital. Somos alternativos en materia religiosa. ¿De qué me diferencio yo de mi hermano carnal? Yo rezo laudes, mi hermano no reza laudes. Yo voy todos los días a la Eucaristía, él no va todos los días a la Eucaristía. Yo leo la palabra, él no lee la palabra. Yo acepto las orientaciones del Papa, a él le traen sin cuidado las orientaciones del Papa. Es decir, en temas religiosos nos diferenciamos, pero en otros temas, en temas vitales, ya no nos diferenciamos tanto. ¿Dónde tiene mi hermano su dinero? En el Banco Santander. ¿Dónde lo tienen los frailes? En el Banco Santander. Igual. ¿Qué piensa mi hermano de política? Pues vota al Partido Popular. Yo también voto al Partido Popular. O sea, en cosas vitales no nos diferenciamos. Claro, ¿qué nos ha ocurrido con ello? Que somos alternativos religiosos, pero no vitales. Y el Evangelio pide justamente eso, ser alternativos vitales. Por ejemplo, cuando el Evangelio dice: los jefes de las naciones tiranizan a sus súbditos y tal, no sea así entre vosotros. Vosotros no tiranicéis. Sed gente, no solo demócrata, sino ser gente familiar. ¿Quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? El que está a la mesa, ¿verdad? Pues yo estoy como quien sirve. Tenéis que estar sirviendo. Es siempre, el Evangelio es siempre alternativo. Siempre busca caminos distintos. ¿Qué ocurre cuando alguien te pide algo, te quita algo? Tú intentas arrebatárselo. No se lo reclaméis al que te pide la capa de la túnica. Siempre está en modos alternativos no religiosos. Porque el Evangelio no dice, qué sé yo, rezad y no seáis como los que no rezan. No, no tiene esa clase de consejos. Son consejos de vida. La vida religiosa, desde siempre se ha dicho que quiere ser que quiere como adelantar los valores del reino, las realidades futuras, quiere adelantarlas a hoy.
Claro, ¿cómo adelantar las realidades futuras? Voy a decirlo así, siendo como todos, teniendo los mismos valores que todos. Tendríamos que tener otra clase de valores, otra clase de comportamientos, otra clase de estilo de vida, además de ser religiosos, porque claro, cuando uno dice esto puede alguien responder, pues entonces no vale para nada la religión. Claro que vale, precisamente vale para ser alternativos. ¿A dónde tendría que llevarnos, por ejemplo, que te diría yo, la Eucaristía? A vivir estilos de vida distintos. O sea, ¿a dónde tendría que llevarnos la palabra o el carisma? A vivir comportamientos distintos. Puede ser que uno diga, pues a mi edad ya no estoy para comportamientos distintos. Sí, porque los comportamientos no son grandes planteamientos, no, son cosas cotidianas. Son cosas cotidianas a nivel personal y también a veces a nivel comunitario. Hay un texto sorprendente en el capítulo 9 de San Marcos. Viene a decir que uno, y seguramente los comentaristas dicen un pagano, se acerca a la comunidad cristiana creyendo que los cristianos viven de modo alternativo y ve que los cristianos viven como todos y se escandaliza. Al que provoca ese escándalo, el escándalo de no ser alternativo, dice el Evangelio una frase terrorífica. Más le valdría que le encajasen una rueda de molino en el cuello y la arrojasen al mar. O sea, si el cristiano es como todos, aparte de rezar, pero si el cristiano es como todos, si no se diferencia en sus estilos de vida, en sus valores, en sus modos de entender la sociedad, en sus modos de entender la solidaridad, si no se diferencia ahí, si es como todos, si no es alternativo, a veces yo me pregunto si hubiéramos tenido más nivel de alternatividad, quizá no habríamos tenido muchas vocaciones, pero igual no tan pocas. Es decir, me pregunto si a veces precisamente nuestra débil alternatividad es, entre otras causas, es una causa de desencanto, de decir, pues no merece la pena esta vida. Para ser como todos, lo único que con comportamientos religiosos, para ser así, no merece la pena. Digo yo, ya sé yo que las vocaciones dependen de muchos factores, no de uno solo, sino de muchos. Pero a veces esta especie de diferencia únicamente religiosa y no de comportamiento, porque la diferencia de comportamientos todavía es elocuente. Por ejemplo, fíjate, esta sociedad nuestra, que parece y es menos religiosa que las de otras épocas, todavía valora a los misioneros. Cuando un misionero se acerca a la comunidad cristiana a decirle una palabra, incluso a pedirle una ayuda, la comunidad cristiana responde. Todavía la labor de los misioneros, sobre todo si es una labor humanitaria, tiene eco entre nosotros. Los proyectos sociales que se hacen de enfermería, de aguas, que se hacen en los países de tercer mundo, con mucha frecuencia tienen eco entre nosotros. La alternatividad tiene eco. Bueno, pues vamos a leer un pasaje de Ezequiel donde a su manera, yo al menos así lo veo, aunque es un pasaje del que nunca haríamos una meditación porque suena fatal. Bueno, está en la Biblia, no nos lo inventamos, pero suena fatal. Pero en el fondo lo que está diciendo es eso. Tenéis que ser alternativos. Porque la vocación de Israel era no ser como los otros pueblos,
¿Cómo eran los otros pueblos? Pues iban a lo suyo, a sus guerras, a sus riquezas, a sus... Israel había sido elegido por Dios para ser otra cosa. Un pueblo de paz, de amparo, de abrazo, de fraternidad. Pero ellos decían, no, nosotros queremos ser como los demás. No queremos ser alternativos. Porque claro, ser alternativo tiene su dificultad y también su sufrimiento. Y por eso Israel quiere ser como los otros pueblos. No quiere ser alternativo. Y el profeta reacciona, bueno, pues virulentamente. Vamos a leerlo. Dice así: ciertamente no ocurrirá lo que os pasa por la mente cuando decís, queremos ser como los otros pueblos, como las gentes de los otros países, y adorar al leño y a la piedra. Queremos ser como todos. Por mi vida, oráculo del Señor, que yo reinaré sobre vosotros con mano fuerte, con brazo vigoroso y con ira incontenible. No os voy a permitir ser como los otros pueblos. Os sacaré de entre las naciones con mano fuerte, con brazo vigoroso, con ira desbordada, y os reuniré de entre los países donde estáis dispersos. Os llevaré al desierto de las naciones y allí, cara a cara, entablaré un pleito con vosotros. Lo mismo que entablé un pleito con vuestros padres en el desierto de Egipto, así entablaré un nuevo pleito con vosotros, oráculo del Señor. Os haré pasar bajo el cayado y os someteré al aro de la alianza. Pero separaré de entre vosotros a los rebeldes que se sublevan contra mí. Los sacaré del país donde habitan, pero no entrarán en la tierra de Israel. Y comprenderéis que yo soy el Señor. Claro, es un texto de una violencia, pero en el fondo, más allá de su violencia literaria, en el fondo lo que dice es, vosotros estabais llamados a ser otra cosa, a ser una cosa distinta, no a ser como los demás pueblos. Por eso dice, no toleraré eso que estéis dándole vueltas en la mente, queremos ser como los otros pueblos. Desde aquel pasaje del libro de Samuel, cuando se acercaron a él los representantes de Israel para decirle, queremos ser como los otros pueblos, nómbranos un rey, queremos ser como los otros pueblos. Y Samuel les dijo, mirad que tener un rey es muy, muy fastidiado, porque cogerá a vuestros muchachos, a los mejores, los llevará de guerreros, cogerá a vuestras hijas, las llevará de camareras y de perfumistas, os quedaréis sin juventud, os quedaréis sin tierra, porque... Y los representantes dijeron, no importa, como así fue, no importa, queremos ser como los otros pueblos. Y le obligaron a nombrar un rey. Y la realeza en Israel, salvo contadas excepciones, fue un desastre. Fue un desastre. Pero querían ser como los otros pueblos, no querían ser alternativos. Porque Israel no estaba destinado a la monarquía, estaba destinado a la fraternidad. Ese era el plan de Dios, hacer ver que la vocación de los humanos es ser hermanos. Y para verlo se elige un pueblo fraterno, un pueblo de referencia, que era el pueblo de Israel, el pueblo de la alianza. Pero Israel renuncia a esa manera de entender la alianza y dice, no queremos porque decir queremos ser como los otros pueblos es decir, no nos interesa la alianza. Israel se comporta así y claro, Ezequiel, que ve que se va la alianza por el desagüe, reacciona de esta forma violenta y fuerte, ¿no? En vez de seducir, impone y hasta casi va a decir maldice de su pueblo. No os toleraré, os haré pasar por el yugo, os llevaré al desierto y tendremos un pleito y os humillaré y al final aprenderéis que lo vuestro tiene que ser alternativo, claro, es un camino a mí me parece poco productivo, porque como somos gente muy dura de pelar, si nos obligan a ser alternativos, el Evangelio no obliga, el Evangelio quiere seducir,
quiere hacernos ver la hermosura de ser alternativo, la hermosura de ser seguidor de Jesús. Voy a decirlo, la hermosura de ser distinto, el gozo de ser distinto. La vocación cristiana, y en nuestro caso la vocación religiosa, es una vocación a un modo de vida distinto. Si nuestros modos de vida se diferencian de los demás solo en lo externo, solo en los modos, es decir, lo que os decía, pues tener un superior, tener un carisma, tener unas vivencias religiosas, si solo es eso, quizá no hemos llegado al fondo del asunto. Porque eso vale, claro que vale, pero vale en función de lo otro. Si el ser religioso nos hace que ser alternativos de vida cada vez más. Si la Eucaristía nos lleva a la justicia, si el carisma nos lleva al servicio, si la palabra nos lleva al acompañamiento del frágil, si, etcétera, ¿no? Si los sacramentos nos empujan a la justicia. Dice, lo llevaré al desierto. En el desierto se hace el discernimiento. Es lugar de discernimiento. Necesitamos discernimiento. Ser alternativo no se vive a tontas y a locas. No. Es preciso pensarlo. Es preciso apoyarlo. Muchas veces en las organizaciones religiosas, en nuestros institutos religiosos, a veces los superiores nos consultan sobre un tema, porque ellos también quieren conocer la voz de los hermanos. Nos consultan a veces sobre temas no solo de religiosos, sino de organización y de vida. Y a veces no le damos importancia. Y vemos una encuesta que nos mandan de la curia provincial o de la curia general y decimos, ya estamos otra vez con papeles, siempre con papeles. Total, no sirve para nada. ¿Cómo no va a servir? Tú da tu opinión con tu comunidad, piénsalo, habladlo, dad la opinión. Y quizá poquito a poco se vaya construyendo un grupo creyente cada vez más alternativo. Nosotros, lo siento por Ezequiel, pero nos apartamos de las formas. A nosotros nadie nos va a obligar a bajar el cuello, a doblar el cuello para ser alternativo. Nos apartamos de las formas, pero no nos apartamos del fondo. El fondo es que nosotros también como Israel estamos llamados a ser no como los otros pueblos, sino un pueblo, un grupo de fraternidad, de paz, de humildad, de bondad, de humanidad, de trascendencia, de fe, además de ser un pueblo religioso. Nosotros no menospreciamos la religión, en modo alguno. Es una ayuda para ser alternativo. ¿Cómo podríamos nosotros ser alternativos? Una vez leí en un librito que habréis leído de esa autora, de esa monja benedictina, alguno de ellos, porque hay muchos traducidos, de Joan Chittister, leí una frase que me pareció tan luminosa que no se me ha olvidado nunca. Y de alguna manera lo que pongo aquí en las notas de espiritualidad evangélica para generar alternatividad es eso. Al preparar, al subrayar mis notas antes de hablar con vosotras, he dicho, esto es lo de Chittister. Chittister decía esta frase: el seguidor de Jesús tiene que vivir como él vivió. Bueno, eso pues lo decimos todos. Pero pone 2 puntos. ¿Cómo vivió Jesús? Y resume la vida de Jesús en 4 rasgos que son tan singulares que se me quedaron grabados. Y dije yo, así sí podemos ser alternativos. 4 rasgos. Dice, primero, tocando leprosos. Segundo,
sacando asnos de la zanja en sábado. Tercero, cuestionando lo incuestionable. Y cuarto, relacionándose con mujeres. Primero, tocando leprosos. Tocar, implicarse. La alternatividad de los grupos religiosos no nos va a venir llovida del cielo. Tenemos que implicarnos. No hay mando a distancia para esto. Tenemos que tocar. En el Evangelio de San Marcos aparece más de 40 veces el verbo tocar. Jesús toca. Toca enfermos, toca difuntos, toca leprosos. A él le tocan. ¿Quién me ha tocado? Y le dice Pedro, Señor, todo el mundo te apretuja y preguntas quién te ha tocado. Así traduce la traducción de la liturgia. Te apretuja. A Jesús no solo le tocan, sino le apretujan. Dice el prólogo de la primera carta de Juan, al verbo de la vida, al que hemos oído, al que nuestras manos han tocado. Tocar al verbo de la vida. Sin tocar no se puede seguir a Jesús. Sin implicación no se puede. A distancia no se puede seguir a Jesús. Hay que implicarse. Hay que complicarse. Hay que moverse y hay que conmoverse y hay que moverse. No solo conmoverse, sino moverse, hacer algo, dar un pasito. Tocando leprosos, tocar. Sacando asnos de la zanja en sábado. Es decir, haciendo una obra de liberación, un evangelio liberador. Que el evangelio nos dé respiro, dar respiro. La persona, la de ayer y la de hoy, está a veces muy abrumada por sus problemas, por sus situaciones, por su culpa incluso. Que no vayamos con la religión a abrumarle más, sino que vayamos con el evangelio a liberarle un poco, a darle respiro, a que después de contemplar al Jesús del evangelio uno diga, aquí se respira. A veces nos expresamos así, decimos, en mi casa no hay quien respire. Bueno, pues respira todo el mundo porque si no respira uno se moriría. Pero no nos referimos al respirar de la nariz, nos referimos al respirar del corazón. Eso es lo que tiene que hacer el evangelio. Obra de respiro, sacar asnos de la zanja en sábado, hacer obra de liberación. Cuestionar lo incuestionable, que es el sentido crítico. Es muy difícil, pero hay que acostumbrarse, porque hay cosas que nos parecen incuestionables, pero tendrían que ser a veces cuestionadas. Sentido crítico. Y luego, relacionándose con mujeres. Es decir, relacionándose, claro, Chitista dice eso porque ella es mujer. Y en el Evangelio vemos que Jesús se relaciona con mujeres, la samaritana, la pecadora de Lucas 7, etc., ¿no? Relacionándose con colectivos frágiles, porque las mujeres en tiempo del Señor eran uno de los colectivos sociales frágiles, como los niños, como los esclavos, como los extranjeros. Bueno, era así. Hoy día las mujeres en los países desarrollados no son, por lo menos a nivel general, un colectivo frágil, aunque también sufren fragilidades, pero entonces eran así, relacionándose con colectivos frágiles, es decir, ¿con quién te relacionas? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes sientas a la mesa? A veces los religiosos y las religiosas, cuando en la televisión sale un personaje, un ministro, una ministra o un gobernador, etcétera, un personaje público importante, solemos decir, ese fue alumno nuestro. Nos gloriamos de que ese personaje sea alumno nuestro. Está bien. Pero también somos alumnos, han sido alumnos nuestros personas que a veces han terminado en la cárcel. Pero eso es no, porque a veces nos tira lo grande, nos reconforta lo grande. Pero el Evangelio quiere que nos reconforte lo humilde. Que os tire lo humilde, dice San Pablo en el capítulo 12 de Romanos. Que os tire lo humilde.
implicación, liberación, sentido crítico, relación con los frágiles, tocando leprosos, sacando asnos de la zanja en sábado, cuestionando lo incuestionable y relacionándose con mujeres. Ese es el modo del seguidor. Ese es el modo de generar alternatividad. Ese es el camino para la alternatividad. Por esa senda podríamos llegar a generar modos de vida no solo religiosos, sino vitales, distintos. Incluso más, los modos de vida religiosos saldrían beneficiados. Si uno es justo, si uno es crítico, si uno es liberador, si uno es acompañante, su Eucaristía no va a salir perjudicada. Al contrario, la vivirá con más fuerza. Estos caminos para generar alternatividad, así lo creemos, creemos que son más adecuados que los que sugiere el bueno de Ezequiel, que el bueno de Ezequiel dice, no, palo y tente tieso, así aprenderán, que no tienen que ser como los otros pueblos. No, con el palo se consigue poco, con la seducción, con la oferta, con la hermosura, porque al fin y al cabo estos caminos que dibuja esta Chittister son hermosos, son cautivadores, que generan entusiasmo en quien está interesado en ello. No creo que sea yo el único que me he fijado en eso, sino que muchos lectores que hayan leído esas páginas habrán tenido similar reacción. El camino de Jesús es un camino hermoso, es un camino interesante, es un camino de vida hermosa. No es un camino solo de religión hermosa, sino de vida hermosa, las dos cosas. Es sobre todo un camino de vida, porque el Evangelio como tal no es un libro de religión, aunque necesitamos de la religión para expresar y para vivir nuestra fe. Pero no es un camino religioso, es un camino de vida, de servicio, de acompañamiento, de amor, de perdón, de paz, de oración, de asuntos de la vida. Sí. Los evangelios, excepto San Marcos, no nos dicen cómo adoctrinaba Jesús a sus discípulos en secreto, cuando estaban en casa. Pero en Marcos dice, sí, en Marcos 9 dice, iba atravesando Galilea. No quería que nadie le molestase, porque iba enseñando a los discípulos. Y uno dice, ¿y qué les enseñaba? Y a priori, pues dice, bueno, pues les hablaría pues de Dios, del Padre, del cielo, de la vida eterna. Digo yo, ¿no? ¿De qué les iba a hablar? Pero San Marcos pone el temario, y ningún tema religioso. Les hablaba de el que quiera ser primero sea el servidor de todos. Les hablaba de servicio, de confianza, de desapego de las riquezas, de discernimiento, es decir, de asuntos de la vida, de estilos de vida. ¿Qué sencillos caminos de alternatividad tendríamos a la mano para poder caminar? Y pongo ahí una lista, bueno, pues igual alguno puede. El camino de la casa abierta. Hacer de nuestras casas lugares de fácil acogida, que no haya que hacer muchas instancias. Hombre, no vas a tener la puerta abierta día y noche, pero hay que controlar también las cosas, pero que no sea difícil acoger, que no sea difícil dar comida, dar cama, dar compañía, dar conversación, que no sea difícil. El camino de la mesa compartida, porque compartir la mesa es compartir la vida, no es solo compartir pan y comida, es decir, tú quién eres, a dónde vas, qué haces, qué tal te va, qué tal estás, es la gimnasia de relacionarte con el otro, la mesa compartida.
el camino de los acompañamientos gratuitos. Acompañar en todas sus variantes. Acompañar porque estamos necesitados de acompañamiento, tanto humano y espiritual como social. Estar dispuestos a acompañar. Poner el acompañamiento por delante de nuestras necesidades. Como tengo poco tiempo, no me pidas que te acompañe. Solemos decir, se dice, el tiempo es oro, oro. Esa es nuestra valoración. No decimos, el tiempo es posibilidad de acompañamiento. El tiempo es herramienta de acompañamiento. Posibilidad de atención. No, es oro. No me pidas tiempo. No me pidas tiempo, que mi tiempo es muy caro. El Evangelio invita a poner el tiempo por delante de los intereses personales. Al que te pide que camines con él una milla, eso lleva su tiempo. Camina 2, el doble. El camino de los voluntariados ocultos, voluntariados sencillos dentro y fuera de la congregación, pequeñas ayudas. A veces, ya cuando nos vamos haciendo mayores, pues ya no estamos para actividades laborales explícitas, no podemos, ya no puedes estar en el colegio, ya no puedes estar en la parroquia, ya pues tienes ya años y ya se acabó. Pero sí podemos hacer pequeños voluntariados que ayuden mucho, tanto voluntariados dentro del grupo religioso como fuera, voluntariados. Y de hecho, muchas organizaciones están montadas sobre los voluntariados. Ahora, en tiempos de pandemia, están un poco más parados, pero ya pasará esto, esperemos. El camino de las instalaciones ofrecidas, porque a veces los grupos religiosos tenemos instalaciones, clases, teatros, instalaciones, pues ser generosos para ofrecerlas a colectivos que las necesiten. Hay que tener cuidado, y hay que saber también ser sensato, pero no ser un rácano en eso, sino que si tenemos un pequeño potencial de estructuras, pues ofrecerlas. El camino de la espiritualidad compartida. Compartir no solo religión, sino también espiritualidad. Es decir, abrir la casa a quien quiera orar y también ofrecerle lo más hermoso que tengamos del carisma, no para que sean religiosos, si son mejor, pero bueno, no con esa intención siempre de captar al otro, sino de ofrecerle algo bueno. Algo que para nosotros es bueno, para ti también igual puede ser. Entres en la vida religiosa o no entres, que seguramente no entrarán, pero no importa. El carisma se puede ofrecer a laicos y eso contribuirá al verdor del carisma, aunque no sean religiosos. Porque a veces hay hermanos que dicen, no, pero es que si no van a ser, si no hay vocación, si no van a ser una vocación, no interesa trabajar con ellos. ¿Cómo no? El camino de las estructuras ajustadas, de las estructuras simples, ajustadas. Que nuestras estructuras religiosas sean lo más ajustadas a nuestras necesidades. Que no pensemos en lo grande. A veces los grupos religiosos que son más pequeños tienen una ventaja, porque sus estructuras son más limitadas, más modestas. A veces ves estructuras grandes que te interrogan mucho y dices, pero hombre, ¿quién va a llevar esto? ¿No? ¿Quién va a llevar? Hace años vi yo en León, el Hospital de San Juan de Dios, los hermanos de San Juan de Dios, a los que aprecio mucho, una pequeña comunidad de jubilados que estarían allá seguramente pues como testimonio.
pero cuando veías el cartel de las obras, cartel que estaba en la carretera, reforma del Hospital de San Juan de Dios, Junta de Castilla y León, 11 millones, no sé cuántos. Congregación de San Juan de Dios, 20 y tantos millones. O sea, te metes en una obra inicial que luego esas obras se doblan, de 30 millones de euros. ¿Quién va a llevar eso? ¿Qué presencia va a haber ahí de hermanos de San Juan de Dios? Ellos tendrían sus razones, digo yo, pero a mí me causa un estremecimiento, ¿no? Cómo a veces nos metemos por la dinámica misma de las obras, en obras grandes, tenemos que ser muy cuidadosos, porque eso nos ata mucho y eso nos bloquea en muchos aspectos la alternatividad. Bueno, son caminos sencillos de alternatividad, siquiera para pensarlo. Igual uno dice, pues yo no puedo hacer más que lo que hago. Bueno, pues ya está. Pero la función o la finalidad de la reflexión y de la oración es, como aquello de María, darle vueltas en el corazón. Luego ya se actuará de una determinada manera. María, mujer alternativa. María, la que sufrió los modos de vida alternativa de los pobres, cuando buscaba posada para ella y no había. Fue también alternativa cuando tuvo que huir a Egipto como tantos inmigrantes. Inmigración forzada. Alternativa a una sociedad establecida que no era para los pobres. Fue alternativa cuando percibió, como dice San Marcos, que los de su pueblo no le acogían. Ella que lo acogió. Ella también vivió las consecuencias de ser como los otros pueblos, de no percibir en Jesús la oferta nueva que se hacía. Solo que hay una gran diferencia con Ezequiel, que Ezequiel reacciona duramente diciendo esto no puede ser. Y María vivía todo esto en el silencio de su corazón, como dice San Lucas. Mujer alternativa en el silencio. Mujer al lado de Jesús, del Jesús alternativo en el silencio. Pongo una frase para la oración del capítulo 17 de San Juan. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Eso es. No tienen que ser gente extraña. Lo que tienen que ser es gente librada del mal, gente buena. Gente buena. Un buen vecino. Claro, ser un buen vecino parece que es un ideal pobre. Para eso nos hemos hecho frailes, para eso. Pero son dos cosas muy importantes, ser bueno y ser vecino. Ser bueno. Hay un pasaje del capítulo 10 de San Marcos que un joven rico se acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo yo que hacer para heredar vida definitiva? Maestro bueno. Y Jesús le para los pies y le dice, cuidado, no me llames bueno. Bueno, solo Dios. Ser bueno es un ideal divino. Verse libre del mal es una cualidad divina. Por eso cuando dice, no te pido que los saques del mundo, sino que sean buenos, sino que los libres de lo malo, que sean gente buena. Porque si son gente buena, serán gente alternativa. Bueno, hermanas, puede ser, como he dicho a la mañana también, que igual estas reflexiones les cuesta calar un poco, pero precisamente para eso está el leerlas después en vuestros papeles, el rezar, el darle vueltas, el orar pacientemente, el ver la diferencia entre lo que ofrece Ezequiel con toda su buena voluntad en su época y la novedad que ofrece Jesús, que va en la misma línea, solo que
pues de una manera cautivadora, no impositiva, dirigiéndose al corazón, tocando el corazón, no con el palo como Ezequiel. Pero en el fondo es lo mismo, cuando dice, no permitiré que seáis como las otras naciones. En el fondo está diciendo lo mismo que Jesús. Sed alternativos, sed distintos, sed serviciales, perdonad, acompañad, sostened, amad, sed generosos. Es lo mismo. Bueno, hermanas, voy a terminar con una pequeñita oración. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos llamas al seguimiento de Jesús. Aumenta nuestra ilusión para que, como María, andemos siempre tras las huellas de su Hijo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanas. Pues buenas tardes y que vaya bien la tarde. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. Yo sé en quién he creído y mi esperanza no será defraudada, pues tú has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían